Bien, siguiendo con la semana 4, vamos a hablar sobre este software que es MaxQDA. Este es un software que sirve como herramienta en el análisis cualitativo de datos y cuenta entre sus ventajas la facilidad de poder implementar el análisis en diferentes campos de investigación por medio de una variedad de recursos de carácter metodológico. En este caso, este espacio de trabajo cuenta con 4 ventanas para trabajar, que es lo que se denomina el sistema de documentos, el sistema de códigos, el visualizador de documentos y los segmentos recuperados. Es un programa un poquito más sencillo que el Atlas T, pero que también es utilizado, bastante utilizado por los investigadores. ¿Okay? Esta sería como la pantalla que presenta este software, ¿no? La versión que estamos viendo es la versión 11.1. Entonces, fíjense, como decimos aquí, el sistema de documentos, el visualizador de documentos, el sistema de códigos y los segmentos recuperados, ¿no? Bien, seguimos entonces haciendo un poquito la visual del programa. ¿Qué consiste el sistema de documentos? Es una ventana donde se pueden crear los grupos de documentos, se pueden importar textos, se pueden importar imágenes, se pueden importar audios, videograbaciones y en este ejemplo, en el caso que estamos viendo y que lo voy a utilizar como un ejemplo, tal cual lo vamos a mirar aquí, fíjense que tenemos 4 documentos incorporados a la casilla de entrevistas de alumnos. Okay. Seguimos, hablamos del visualizador de documentos, es bastante importante dentro de este software, el MaxQDA. Este es un espacio que una vez que se hace doble clic en cualquiera de los documentos, una primera tarea, y es importante cuando uno está transcribiendo entrevistas o encuestas, puede quedar el remanente de algún tipo de errores ortográficos, con lo cual en el visualizador de documentos podemos hacer justamente esa corrección, ¿no? Editando el texto para corregir justamente todo lo que es el tema de errores ortográficos. Este es el espacio donde posteriormente se va a ir posibilitando el análisis a través de la lectura detallada y cuidadosa. Entonces, bueno, existe la herramienta, ahí lo editamos el texto y bien, a partir de ahí es donde vamos a empezar a hacer justamente el análisis de esos resultados. En el sistema de códigos que tenemos, este programa trabaja mucho con como resaltadores. Ese es el sistema de códigos, son colores, ¿ok? Como tal. Entonces, en esta ventana se lleva a cabo una de las tareas básicas del análisis de datos, que es la codificación, que consiste básicamente en ir etiquetando los significados por medio de expresiones denominadas códigos, muy parecido al trabajo que hacemos en Atlas TIC. Aunque también es posible utilizar símbolos o emoticons, ¿okay? Para esta tarea. ¿Okay? Entonces aquí lo tenemos. Justamente podemos utilizar o ya sea colores, aquí tenemos para codificar con emoticons, etcétera, etcétera, ese espacio. Muy bien. Luego tenemos lo que se denomina los segmentos recuperados. Y en esta ventana se muestran los segmentos que previamente se han analizado. ¿Ok? Seleccionando y codificando respecto de un determinado documento, un participante o una característica. Por ejemplo, serían como las llamadas comentarios de Atlas TIC. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí tengo la segmentación, es decir, lo que hice anteriormente, que fue el sistema de códigos a través de colores, y en ese sistema de códigos voy a hacer mis anotaciones respectivas. Luego viene el proceso de análisis con este sistema, ¿no? Entonces, las herramientas que tiene son las siguientes para hacer ese análisis. Tiene lo que se llama el proceso, que es uno de los más importantes, que es el proceso de segmentación y mimoing, ¿ok? Así que se pronuncia. Son dos actividades que son claves en la forma de codificar, ¿no?
o de analizar los datos después de haber hecho los tres pasos previos, ¿no? Entonces, el proceso de segmentación es ir resaltando las partes del texto que nos llaman la atención por estar relacionados con alguna de las preguntas que nos hacemos en la investigación. Si tenemos el cuadro de propósitos específicos, muchas veces los propósitos específicos son las segmentaciones que se producen en este tipo de software. ¿Okay? Y la otra actividad clave es el mimoing, ¿ok? Que consiste en la escritura de memos o notas para el uso posterior de análisis. Es decir, una vez que segmentamos, entonces generamos los memos, las notas. Y por ellos, a través de ellos, vamos estableciendo lo que es importante y separándolo de lo que no es importante. Es decir, hacemos como un filtro de esa segmentación. Pero también posteriormente ayudarán a ir argumentando las decisiones que se toman, ¿no? Durante el análisis tenemos dos formas de ir contextualizando lo significativo, es decir, podemos realizar la segmentación por una parte, ya sea en forma impresionista o de manera minuciosa, y la segunda que implica justamente el que vamos revisando detalle a detalle, todo, imágenes, documentos, para tomar ese carácter analítico de filtro, ¿no? Respecto de por qué nos parece importante lo que se encuentra en ese segmento que hemos seleccionado. Es decir, seleccionamos el segmento y automáticamente justificamos por qué la selección del segmento. La forma impresionista que comentamos anteriormente tiene que ver con un análisis a priori, un análisis más bien en grande, en bruto, para segmentar, y luego viene propiamente como la lectura más analítica, que es justamente esta forma, esta actividad que es el mimón. ¿Okay? Posteriormente, bueno, en el mimón se afirma que es clave, súper clave en este programa, porque, como dice aquí, en este tipo de notas podemos plasmar ideas, pensamientos, reflexiones, hipótesis, supuestos, que vayan surgiendo conforme vamos haciendo el análisis de los segmentos. Los memos es la parte más importante porque la unificación de memos o las interrelaciones de memos es lo que genera el análisis, el segmento del sustantivo analítico y teorético o la generación de posibles teoremas o modelos de este tipo de software que se pueden provocar en este tipo de software. Fíjense que aquí tenemos un memo, ¿no? Que está relacionado con una nota descriptiva acerca del origen de una entrevista, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el título de esa nota, que es la nota número 1, es la entrevista. Quien hace es el investigador, bueno, el autor es el investigador. Aquí está diciendo que es tipo nota, ¿ok? Nota descriptiva, y este es el icono que genera y cuándo se generó esa nota, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí hago una descripción y una justificación justamente de esa nota. Y dice aquí que el diario es una nota especial, pues a través de escribir en él tenemos la posibilidad de no perder de vista nuestras intenciones justamente al llevar a cabo ese análisis. Sobre todo que muchas veces cuando estamos trabajando sobre un documento, puede ser que no lo acabemos en un día, sino que lo hagamos en distintos momentos, en distintas fechas. Y las notas me permiten tener la secuencia de ese análisis, o sea que no pueda tener unidad en el análisis, ¿no? Como dice aquí, que este sistema de mnemonic es importante porque describe a los participantes dentro de la investigación, sobre todo respecto a algunas características que debían ser tomadas en cuenta durante el análisis. Por ejemplo, es necesario que la persona entrevistada, yo puedo colocar la nota que es una profesora con un nivel determinado, que está casada, que tiene hijos, ¿ok? Su nivel académico, porque son aspectos que a la larga pueden ser importantes para el análisis final de la investigación. ¿Ok? Por supuesto que la segmentación está súper interrelacionada con el mnemonic, porque se resaltan pasajes dentro del texto. Yo incluso podría hacer la nota y dentro de la nota incluso hacer
resaltar algo específico o algo característico de esa nota. Muy bien. Luego tenemos lo que se llama el sistema de variables dentro de este proceso. Justamente al analizar los documentos, material, lo que tengamos que analizar, es posible encontrar que existan diferencias entre ellos y que éstas puedan dar origen justamente a cierto tipo de variables, ¿no? Es posible que esas variables tengan que ser asignadas, variables como por ejemplo, yo tengo una entrevista con un grupo de personas, ¿verdad? Y la variable sea la fecha, la variable sea el entorno donde dice la entrevista. Entonces son cosas que son importantes y que yo puedo tomar en cuenta dentro de este programa a través de esta sección que es el sistema de variables. Cosas que quizás no tenemos en el Atlas T, ¿no? Variables como puede ser incluso cosas que resaltamos en las notas, que puede ser el sexo de la persona, si es femenino o masculino, años de experiencia, tipo de formación profesional, etcétera, que son, repito, son importantes en un momento determinado para el análisis. Luego viene la codificación como tal, que es generar el sistema de código, y ese sistema de código se realiza de la siguiente manera, ¿no? Uno tiene que ver, uno tendría que de alguna manera quizás, con todo lo que leyó, anticipar los posibles códigos, ¿no? Y se hace normalmente como de forma deductiva, ¿no? Donde podemos proponer códigos que surjan de la teoría o de la revisión literaria y que nos permite establecer a priori una codificación inicial, ¿ok? Esto lo podemos manejar a través de una hoja de cálculo y esa hoja de cálculo de Excel lo podemos importar a el programa, al software. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí se creó un sistema de códigos y subcódigos, ¿okay? Que son producto de quizás esa revisión hace una a priori justamente de esa codificación, ¿no? Muy bien. Y es como incluso leyendo puedo generar códigos de expresiones determinadas, que son códigos que puedo ir añadiendo posteriormente al programa, ¿no? Luego viene lo que se llama el mapa de diseño, que quizás es el punto de partida esencial para llevar a cabo el análisis de los datos en forma adecuada. Es diseñar un esquema de investigación porque eso me va a permitir esbozar las posibles interrelaciones, tanto gráficas como visuales, y por supuesto establecer esas estrategias analíticas adecuadas a la investigación. Este software es bastante, lo tienes que prácticamente como preconfigurar, cosa que no ocurre mucho en Atlas T, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un mapa de diseño, eso es importante al usar esto, cuál es el propósito de la investigación, cuáles son el general y los específicos, las preguntas que me he hecho dentro de la investigación, y fíjate que aquí tengo códigos a indagar, ¿no? Son los predeterminados, que generan unas categorías específicas, con unos conceptos específicos, con sus descripciones, y que a la hora de recolectar los datos, este objetivo específico en concreto va a tener vamos a decir, codificación, estas palabras claves, entrevista a profundidad, que me va a permitir ir haciendo las interrelaciones a lo largo del texto. Lo tenemos en mayor detalle. Este cuadro me lleva a una bitácora de análisis. Tiene como función documentar el procedimiento del análisis. Contiene anotaciones sobre el método utilizado, anotaciones sobre ideas y conceptos y significados, y anotaciones en relación con la credibilidad justamente del estudio. De esa bitácora, pues saltamos a la codificación propiamente cualitativa. En la mayoría de los estudios cualitativos se codifica, tal cual como lo hemos visto hasta el momento. Esa codificación genera las categorías y en general los códigos son etiquetas para identificar categorías, ¿ok? Es decir, describen un segmento del texto, una imagen, tal cual como lo hemos venido viendo, ¿no? Entonces, si existe algún tipo de relación entre segmentos recuperados, etcétera, eso lo puede hacer prácticamente el programa, ¿ok? Va interrelacionando justamente esos segmentos
de codificación. Este programa trae consigo algunas herramientas visuales, ¿verdad? Por ejemplo, esta entrevista con Lucía, hay esto que aparece aquí, es un ejemplo gráfico que es posible que entre los segmentos recuperados, muchos de esos segmentos se interrelacionen con o cosas específicas dentro de la investigación. Fíjense, sí que aquí tenemos un retrato de un documento en donde hemos puesto emoticones, donde hay interrelación de quizás de segmentos, etcétera, etcétera. O sea, verdad que en forma visual ayuda bastante, ¿no? Y luego hay lo que se denomina el delineador de código, que es una herramienta que te permite ver de manera secuencial los segmentos codificados por colores también, ¿ok? Es bien interesante. Eso te permite también, a su vez, crear la nube de palabras, ¿ok? Que es la nube de códigos, en definitiva, que es el número de palabras que más se repite del análisis que estamos ejecutando. Y por último, por supuestísimo, que es generar las famosas redes, en lo que llama dentro de este programa el Max Mapas, que es el proceso de dar cuenta del cómo y el porqué del fenómeno que nos interesa, demanda construir significados e implica establecer relaciones entre las acciones y por supuesto agruparla en patrones, ¿no? Patrones de comprensión, patrones que darían respuesta justamente a las interrogantes que me he planteado al inicio de la investigación. Esto es un modelo de un caso, partiendo de una idea central, cómo se interrelacionan las distintas categorías. Fíjense que está sectorizado por colores, eso quiere decir que esos colores seguramente fueron segmentados, segmentos codificados como tales, ¿verdad? Esto es otro modelo tipo código teoría, ¿no? También partiendo de una unidad de aprendizaje, cómo se va generando el resto de las cosas. Ok. Se forman las llamadas matrices cualitativas, son parte de los encantos de este programa. Y vamos a seguir adelante porque ya son detalles más pequeños que quizás esto es importantísimo porque la categorización puede generar resúmenes específicos de cada una de la síntesis que he hecho de la codificación. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un resumen bien interesante en donde tenemos aquí la entrevista que se le hizo a esta persona, donde se crearon una serie de códigos, ¿ok? Estos códigos están aquí con sus respectivos resúmenes. Tenemos distintos, vamos a decir, niveles de diagrama que son importantísimos. Y trazar y verificar las conclusiones, que muchas veces es lo que más nos interesa, a través de un mapa, un tipo de mapa mental, ¿no? Entonces, como dice aquí, con la finalidad de evitar y arribar a conclusiones erróneas del análisis de datos, es importante considerar una serie de parámetros de calidad con la intención de probar y verificar los resultados obtenidos y ofrecer evidencia acerca de lo que se ha hecho y cómo lo hemos hecho. Esto es lo que da validez justamente al proceso de análisis y validez, por supuesto, al final del proceso de investigación. Se generan informes, son informes que apoyan, ¿no?, lo que se llaman los Smart Publishers dentro de esto, que son los hallazgos. Plasmar en físico los hallazgos encontrados de las respuestas a mi proceso de investigación. Por lo tanto, el Smart Publisher tiene un título, ¿no?, con sus respectivos subtítulos y todas las rutas que yo quiera añadirle a ese Smart Publisher. Y ese Smart Publisher genera una tabla completa de la secuenciación de las interrelaciones en una tabla justamente de contenido. Esto no lo hace el Atlas-T, lo hace este programa, ¿no? Fíjense que aquí tengo un proceso formativo con sus respectivos subcapítulos y así sucesivamente. Eso es tal cual el Smart Publisher de producto justamente de este programa. Y en algunos casos se puede incluir un contenido cuantitativo con un módulo que tiene que se llama el MathDictio, que básicamente eso es un módulo estadístico dentro del programa. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de finalizar ya un poco con esto.
Aquí está el tema de los enlaces y los vínculos. Y bueno, ya para finalizar, básicamente esto sería parte también de cómo, al igual que el análisis cualitativo de Atlas T, tiene también su fundamentación en todo el tema de la teoría fundamentada, ¿no? Que es la típica tradicional en las investigaciones cualitativas, ¿no? Entonces, bueno, este cuadro es bien interesante porque hace la hoja de ruta del proceso, ¿ok? Entonces, tenemos el problema, tenemos la literatura revisada, el marco teórico, las preguntas de la investigación, hago la clasificación en este caso de la teoría, o sea, si es un análisis cuantitativo o cualitativo, si es cualitativo, pues cuáles son los ejemplos que voy a utilizar y los instrumentos para el análisis, de qué herramientas me voy a valer para obtener vamos a decir, la data. Colecciono la data, tengo la incursión de la literatura, la sistematizo, desarrollo una teoría y por supuesto genero una discusión y conclusiones en relación a esto. Bueno, este sería parte de lo que sería el programa Max QDA, bastante interesante, bastante intuitivo también y bastante gráfico que ayuda justamente al análisis de los resultados.